Paso también, le digo a aquellos miembros del público que vayan a intervenir, y les diga que el público haga preguntas, no exposición. Digo, no es una imposición, pero es una fuerte sugerencia. Así que bueno, vamos a empezar entonces por escuchar la economía de ciencias humanas. Muy buenos días para todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo quería comenzar a señalar y la línea de exposiciones, el incremento en el gasto y las soluciones como para mantener la sostenibilidad y sustentabilidad económica en el largo plazo. Uruguay se enmarca en los primeros años de la reforma de salud, gestada a partir del año 2007. Acá lo que presento es una reseña organizativa del Seguro Nacional de Salud. Ustedes pueden observar que tenemos un fondo que se alimenta de los aportes del Estado, de los hogares y de las empresas. El pago es dependiendo del ingreso y de la cobertura familiar de cada uno de los usuarios. Tenemos instituciones, prestadores integrales, públicos y privados. El FONASA aporta a través de cápitas, sexo y edad y metas prestacionales. Y existe una libre elección del usuario y las instituciones con las restricciones que sabemos del corralito. Y bueno, como les comentaba, las instituciones prestan una atención integral. Esto es un esquema de lo que es el Seguro Nacional de Salud, lo que comenzó a través de la reforma a partir del año 2007 y que actualmente cerca del 70% de la población está dentro de este Seguro Nacional de Salud, por eso lo traigo acá a consideración. Cuando años atrás, en realidad, la participación pública era mucho más. Lo novedoso en algún punto dentro de este sistema de salud, a partir del año 2007, es la separación entre la contribución realizada y la utilización del servicio de beneficiarios. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los beneficiarios con una contribución igual, dependiendo de su nivel de ingreso, tiene la utilización de los servicios todos los servicios de salud. O sea, no está dependiendo de cuánto está aportando para ver qué beneficio recibe. Esa es una distinción en relación antes de la reforma. Mencionaba, hay un acceso a los servicios integrales de salud. Todos los beneficiarios tienen el derecho al plan integral de atención de salud, la canasta de prestaciones, que también esto es una novedad. Antes, si bien existían unas prestaciones hacia los beneficiarios, a partir de la reforma se estableció una canasta de prestaciones y esto es lo que tiene derecho el usuario de recibir. También está la existencia de un formulario terapéutico médico obligatorio. Nosotros decimos que es las prestaciones mínimas en cuanto a fármacos que los prestadores integrales deben brindar a sus usuarios. Y otro elemento dentro de lo a destacar es la participación del Fondo Nacional de Recursos cubriendo eventos catastróficos con protocolos establecidos. Ahora lo que quiero mostrarles es, en realidad, la tendencia del gasto en salud en Uruguay. Esta gráfica lo que muestra es la evolución del gasto público en salud. Como se ve en el gráfico, en realidad, entre el periodo 2004 y 2013, que es el último dato disponible, casi que se triplicó este crecimiento. Acá tenemos un 54% en el periodo 2004-2013 incrementa el PBI y el gasto público en salud en el mismo periodo incrementa un 172%. A nivel mundial se ha instalado el debate sobre el crecimiento exponencial del gasto en salud. El promedio en el periodo 2004-2013 del crecimiento del PIB alcanzó un 5%. Y el gasto público en salud alcanzó un 12%. Así que notoriamente el gasto en salud en todo este periodo que estamos analizando incrementó mucho más que el Producto Bruto Interno. Dentro de lo que es el gasto público, el peso que tiene el FONASA y ACE alcanza el 85% del gasto total. Los últimos datos de cuentas nacionales preliminares que alcanzan el año 2012, estamos hablando que
todo el gasto de salud público y privado alcanza un 9,2% del PIB. La participación de financiamiento público en el año 2005 era un 51% del total. En el año 2012 asciende a 68% del total. Entonces, lo que estoy queriendo mostrar es el avance, el crecimiento del gasto público en el total del gasto en la salud. Y además el crecimiento total del gasto en general, público y privado. El rol del Fondo Nacional de Recursos en el Sistema Nacional Integrado de Salud. En el año 2005 se incorporan a las prestaciones del fondo la cobertura de tratamientos a través de medicamentos de alto costo. Para tener la dimensión de lo que son los egresos del Fondo Nacional de Recursos, en el año 2013 un egreso por 4.500 millones de pesos, algo más de 200 millones de dólares. Mientras que en el año 2004 la participación de los medicamentos en el total de ingresos del fondo alcanzaba el 1%, en el año 2013 el peso de los medicamentos de alto costo ascendió a un 18% del total de los ingresos. Haciendo una proyección estática, por llamarlo de alguna manera, a 20 años de la evolución de los medicamentos de alto costo, esto quiere decir sin prever nuevos ingresos de fármacos, estamos previendo que probablemente se duplique el gasto en medicamentos de alto costo. Esto es por la propia sobrevida de los beneficiarios. Y un dato adicional, como para dar la dimensión en el aumento del gasto, es que próximamente se incorporarán técnicas de reproducción asistida de alta complejidad. Bueno, el debate mundial sobre el crecimiento exponencial de gasto sanitario es sin duda que existe una presión al alza del gasto público. Esto lo podemos ver a través de una expansión de la canasta de prestaciones, y esa expansión de canasta de prestaciones voy a señalar cuatro ítems, 4 puntos que desde mi punto de vista son los que están haciendo crecer esa canasta de prestaciones. En primer lugar, lo que es la innovación tecnológica, y dentro de ella los medicamentos de alto costo, están haciendo, en realidad la innovación tecnológica es muy bienvenida y muy beneficiosa desde el punto de vista de los usuarios, de los beneficiarios y de la salud. También no debemos dejar de reconocer que muchas veces la innovación tecnológica a través de laboratorios, en muchos casos, además de ver el beneficio de la salud de las personas, también obviamente tienen su interés económico. Son muchas veces quienes están impulsando a esa inclusión de medicamentos de alto costo. En cuanto a la transición epidemiológica, entendida como un proceso de cambio dinámico a lo largo en la frecuencia, la magnitud y la distribución de la morbilidad y la mortalidad de la población, en realidad no conocer la evolución de esta transición en realidad nos puede tomar como imprevisto el aumento del gasto que puede suceder si no acompañamos esa transición y no prevemos los gastos que pueden ocasionar por sí mismos. El otro elemento que puede estar impulsando la expansión del gasto de prestaciones es el envejecimiento de la población, que Uruguay tiene una población envejecida. Por decir algunos números, en el año 2008 los menores de 14 años representaban un 23,3% de la población y se proyecta en el año 2035 que esta población se reduzca a un 18,2%. En cuanto a los mayores de 65 años, en el año 2008 estamos con un 13,9% de la población. En el año 2035 se prevé que este número va a ascender a un 19,5%. Y finalmente, otro de los ítems que impulsa la expansión de la canasta de prestaciones es precisamente la judicialización de la salud, ¿no? La obligación de cobertura a través de juicios. Bueno, y esto yo creo que ya por lo menos del Ministerio de Economía es lo que siempre estamos diciendo, ¿no? Ante necesidades limitadas y los recursos escasos, el desafío que se nos presenta es
la sostenibilidad y la sustentabilidad económica en el largo plazo. Por tanto, para tener una sostenibilidad y una sustentabilidad económica, lo primero que tenemos que hacer es definir fuentes de financiamiento adecuadas para garantizar la adquisición y la provisión de los medicamentos de alto costo y técnicas de avanzada. En realidad, esto es un desafío en sí mismo, porque en realidad el aumento del gasto sigue creciendo más allá de que no se adquieran no se incluyen en la canasta más medicamentos de alto costo o técnicas de avanzada. Simplemente por la propia evolución y por la sobrevida de las personas, este gasto crece. Otro de los desafíos y una de las posibilidades para mantener la sostenibilidad es comprometer una determinada cobertura que no se pueda sostener en el tiempo, redunda en acceso inequitativo desde el punto de vista intergeneracional. Quiere decir, yo hoy puedo estar vendiendo cobertura a un sector de la población o en el presente y no poder continuar en las generaciones siguientes dándole la cobertura a esa gente. Y después, como destaque, los derechos individuales versus los derechos colectivos. Las aspiraciones individuales de una persona, obviamente que son muy legítimas, pero cuando hablamos de fondos públicos, nosotros tenemos que focalizarnos en lo que son los derechos colectivos. Una vez que alguien se le puede dar a una persona un fármaco, por ejemplo, esto necesariamente va a tener que ser extendido a todas las personas. Estamos convencidos de la necesidad de criterios de inclusión para la tecnología sanitaria con el fin de mantener la sostenibilidad y sustentabilidad. Tenemos que marcar técnicas y acá el Poder Ejecutivo está enmarcado en iniciando todos estos criterios técnicos para la inclusión de tecnología sanitaria. En primer caso, la evidencia científica sobre la eficacia, la efectividad y la seguridad de los fármacos es un punto de arranque como para poder empezar el análisis de la inclusión de fármacos. Los costos de efectividad de las tecnologías, el procedimiento para proveer y financiar, y un punto no menor es el impacto presupuestal de la inclusión de fármacos o técnicas. Quizás si nosotros comparamos, una vez que detectamos que un medicamento es eficaz, puede llegar a ser costo efectivo, pero si no tenemos el presupuesto como para poder incluirlo, y ahí, acá me refiero al tema de impacto presupuestal, va a ser imposible su inclusión si queremos que sea sustentable y sostenible desde el punto de vista económico a largo plazo. Como reflexiones finales, es necesario establecer criterios de inclusión para la tecnología sanitaria, de forma de no poner en riesgo la sostenibilidad y la sustentabilidad fiscal del Sistema Nacional Integrado de Salud. La expansión de la canasta de prestaciones, en referencia al primer punto, hoy no estamos en riesgo de sostenibilidad y sustentabilidad económica, hoy no existe ese riesgo. Esto es, en realidad, mirando a futuro lo que tenemos que prever, hacia dónde tenemos que trabajar para que no se vuelva insostenible e insustentable. Por eso me parece que tenemos que estar trabajando en la línea y continuar en los criterios de inclusión desde el punto de vista técnico-político. La expansión de la canasta de prestaciones impacta directamente en los recursos públicos del país. El peso de financiamiento público, como les mencionaba anteriormente, aumentó de un 51% a cerca de un 70% desde la implementación de la reforma y va a continuar creciendo con el ingreso de nuevos colectivos al sistema. Por tanto, las políticas de salud requieren decisiones técnico-políticas y esto es jurisdicción del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Cuando tratamos y hablamos de fondos públicos, son resoluciones técnico-políticas. El Poder Judicial no tiene como función decidir en qué debe gastarse el dinero público, sí ejercer control de la legalidad de las acciones de los otros poderes. Muchas gracias. Gracias. Ahora vamos a escuchar a la doctora Ana Pérez del Ministerio de Salud Pública.
Bueno, mientras tanto, muchas gracias por la invitación, los felicito por este proceso. ¿Se escucha? Sí. Les decía entonces que los felicito por el proceso. Creo que a mí lo que se me planteó es dar una visión bastante básica de lo que es el área. Muchos de los temas ya fueron tocados, con lo cual voy a ir bastante rápido y me voy a focalizar solamente en algunos puntos, de forma tal de intentar no reiterar, si bien no una suficiente coordinación previa para que esto no se diera. Voy a declarar mi conflicto de intereses, como decimos en el área, mi conflicto de intereses con la salud pública y la salud pública, además, entendida no solamente como el tratamiento de las enfermedades, ¿no? Que a veces está por detrás de todo esto. Entonces, los conceptos generales, ya fueron realmente planteados. Tecnologías sanitarias, de alguna manera, incluye a prestaciones de salud, si bien nosotros creemos que es un poco más amplio que eso. Es una disciplina que se viene desarrollando en el mundo desde los años 60 y tiene, si bien de COVID hablaba de que la OMS es cada vez menos normativa, sí hay recomendaciones fuertes. Una es la de las listas de positivas o listas de priorización. En ese marco, entonces, la evaluación de tecnologías aparece como un puente entre la academia y lo que es la toma de decisiones y abarca todas las áreas que ya estuvimos viendo, sin dejar de lado ninguna. O sea, nosotros nos estamos concentrando fundamentalmente el Consejo Antitabáquico ha sido evaluado como una tecnología sanitaria, aspectos que tienen que ver con la rehabilitación, o sea, todo lo que es el proceso salud-enfermedad. Con respecto a dónde está focalizada a todos los niveles, al macro, al meso y al micro. Y los productos a cada nivel van a ser diferentes. A nivel macro estamos hablando de reportes de evaluación de tecnologías que generalmente van a ser tomados por los estados y en mejor medida en donde están desarrollados sistemas únicos de salud, sistemas universales. Pero también es importante a nivel institucional y hay toda una tendencia en el mundo del desarrollo de evaluaciones de tecnologías en los hospitales que ha crecido y lo vemos crecer año a año en lo que son los encuentros de la Sociedad Internacional de Evaluación de Tecnologías de la que formamos parte. Y no dejamos de lado el nivel micro, que es fundamental, en el cual la expresión de productos de evaluación de tecnología son las guías de práctica clínica que orientan el hacer clínico de todos los días. En los métodos ya se mencionó, las revisiones de seguridad y eficacia ya fueron planteadas. Este es el esquema que seguimos. Y quiero señalar que no alcanza solo con la evidencia científica, es muy importante la contextualización y es muy importante la revisión por los clínicos a nivel local. No nos podemos quedar solamente con el análisis de los datos, que lamentablemente son de escasa producción nacional por una cuestión de tamaño de país y por cuestiones coyunturales de lo que hace a la investigación clínica en el país, que ese sería otra charla. Los niveles de evidencia acá solamente no es para que los recuerden, ni mucho menos, pero quiero ubicar lo que es el juicio de expertos, que muchas veces es lo que determina la asignación o no de una prestación, en el lugar que se encuentra. Si bien para nosotros en la elaboración de un informe es muy importante la revisión del clínico, el clínico está revisando toda la evidencia que vemos desde los niveles 1 a 6 o 7, a 6, perdón, y el juicio de expertos, como ven, no está bien rankeado en lo que hace a la definición de la inclusión de una prestación, por ejemplo, una lista positiva.
Los componentes de la evaluación, entonces, resumiendo: seguridad y eficacia, impacto organizativo, ético y social. Creo que de esto no se habló demasiado, pero es bien trascendente, no es lo mismo a iguales resultados de seguridad y eficacia la implementación de una determinada tecnología en nuestro país que en Argentina y en Brasil. Aún a nivel regional hay grandes diferencias. Por suerte tenemos los espacios para discutirlos, como ya les voy a mostrar, y eso es bien trascendente. Y con respecto a análisis económico, bueno, costo-utilidad como una herramienta más, como decía Leibovitz. Hay muchas otras, y como también decía Leticia, y hay que seleccionar en cada caso pasado el filtro de la seguridad y eficacia, que es lo fundamental. En lo que tiene que ver con en qué medida estamos solos para estas decisiones. Muchas veces se nos acusa de cierta soberbia en la toma de decisiones desde el Ministerio de Salud Pública, con un equipo de técnicos reducido y demás. Por suerte se han generado espacios regionales, todos estos que no los voy a listar, ustedes los están viendo, donde compartimos los problemas, tenemos los mismos temas en general en común. O sea, esto nos permite mantenernos en contacto vía mail en lo que tiene que ver con aspectos generales, sin dejar de lado de que después cada uno hace su contextualización local, como les decía, pero es realmente una fortaleza que se ha ido generando en los últimos 6 o 7 años, el espacio regional. Pero también existe el espacio internacional, y en el espacio internacional está habiendo en este momento realmente cambios muy importantes. Lo que es la red pública de evaluación de agencias públicas de evaluación de tecnología, INATA, está asistiendo a la incorporación de grupos que provienen de Asia, de África y de América Latina, cuando lo fue durante más de 20 años puramente integrada por países del norte, con clara predominancia, como también decía Eduardo, de lo anglosajón. Esto está cambiando y esto nos permite generar otros intercambios que no son solo con los países llamados centrales, ¿no? La Sociedad de Evaluación de Tecnologías también es un espacio donde nosotros participamos habitualmente y incluso hemos presentado el tema judicialización con aportes que podremos en otro momento compartir con ustedes. Una de las cosas más interesantes es la relación entre las demandas que se han hecho en el país y los temas, cómo han sido evaluados por las agencias internacionales, y en ese sentido hay una coincidencia con las evaluaciones nuestras, que las pueden ver en la página web. Estamos también incorporados a la red Cochrane Iberoamericana junto con el Fondo Nacional de Recursos. Bueno, esta es la página de la sociedad, esta es la página de INATA. Acá tienen la participación de Uruguay en INATA como una de las agencias públicas, y hay un creciente incremento, como les decía, de agencias que no son de países centrales. Esta es la página de la red Cochrane. Integramos el Centro Cochrane Iberoamericano desde hace bien poco tiempo. Actualmente estas son las áreas: PIAS, FTM, incorporación de equipos médicos y evaluación de guías de práctica clínicas, en las que hemos estado trabajando. Y sobre incorporación de prestaciones o priorización, como le quieran llamar, me voy a centrar solo en dos aspectos. Por un lado, lo que es el registro de productos médicos y la cobertura. Hay confusión, capaz que no en este auditorio tan calificado, pero encontramos continuamente confusión en lo que hace a lo que es el registro de un producto médico en el Uruguay y a su cobertura por el sistema. Y esto que pasa en Uruguay pasa en otros sistemas, en casi todos los sistemas del mundo. Digo, no podría hablar de todos porque no hice una revisión exhaustiva, pero digo, con los que tenemos contacto, acá ven lo que es la realidad de España, con el Ministerio de Sanidad, que es el que registra los productos médicos en general, medicamentos y dispositivos, y lo que son las agencias de evaluaciones, que tienen una lógica provincial, ¿no? En otros países federal, en Canadá federal, de acuerdo a la distribución.
Lo mismo pasa en Reino Unido, lo mismo pasa en Estados Unidos. Son organismos diferentes. Una cosa es el certificado de libre venta. Esto se puede vender, el individuo que quiera puede acceder a ello. El Estado no está diciendo que es mejor que lo que ya tenemos para tratar este problema de salud. Ese es el criterio con el que nosotros trabajamos, evaluando justamente qué es lo que aporta la nueva tecnología que se presenta a lo que ya está instalado. Esta es una de las páginas de referencia que nosotros tenemos, la canadiense, de la provincia de Quebec. Bueno, y eso en cuanto a entonces separar registro y cobertura. En cuanto a lo que son los límites a la incorporación, y acá de vuelta la OMS en realidad da sus recomendaciones, y los que están acá las conocen. La OMS nos habla de que estaríamos hablando de costo-efectividad entre 1 y 3 PBI per cápita, lo cual para Uruguay, más o menos, saben, estábamos en 15.000, ya estamos alrededor de $15.000 per cápita, obviamente de tratamiento anual, ¿no? Disculpen, ¿no? Estaríamos hablando de unos $50.000 anuales por un tratamiento. Hay umbrales definidos, en el caso del NICE, el que aparece, en el caso de Canadá también. Este tema ha sido controversial desde su inicio y sigue sin estar laudado en la mayoría de los países del mundo, y hay cuestiones que tienen que ver con la profundización técnica de ese umbral propuesto, y hay cuestiones que tienen también que ver en lo general, en lo global mundial, de las inequidades que se presentan en los países, obviamente, que tienen $2.000 de PBI per cápita a lo que pueden acceder, ¿no? Si siguiéramos a rajatabla esa recomendación. Pero por otro lado, hay discusiones que plantean que este no es un tema, si bien tiene que tener una base técnica, debe haber un consenso político para asumir un umbral. En algunos de los países esto se ha planteado a nivel parlamentario, ha habido una discusión parlamentaria, y con eso eso ha permitido tomar decisiones. El gold estándar en esto es el NICE, en el Reino Unido. Nosotros hicimos la consulta el año pasado, algunos de los miembros de INATA, y como ven, son pocos los países que están tomando un umbral definido, que están llevando a rajatabla la recomendación de la OMS. El Reino Unido y los países asiáticos, acá aparece Corea del Sur, pero algunos más están empezando a tomar, a elaborar informes de evaluación de tecnología, que no lo hacían con mucha fuerza y destinando muchos recursos para eso, y además a tomar el umbral propuesto. Este es un tema que queda abierto para nosotros, y me parece bien interesante seguirlo procesando. Bueno, y en cuanto a los desafíos, lo primero, derecho a la salud, volviendo a lo del inicio, ¿cuánto impactan los servicios de salud en la salud de la población? McCune ya lo dijo en 1950, qué poco impactan, ¿no? En aquel estudio que se hizo hace tantos años. Y bueno, ahora está toda la línea de investigación en determinantes de salud y se sigue ratificando eso. Los servicios de salud realmente hacen su aporte, pero es discreto. Por otro lado, el tema de la equidad. Hemos hablado de que aquellos que acceden a los litigios son realmente los que acceden a todo tipo de bienes de consumo en general. Eso se ratifica en los datos que aportaba Leticia o sugería, y en algunos de los estudios que nosotros hemos hecho en nuestra división, esto es así, y es así en el mundo en general. Entonces, el recurso más de inequidad que nos preocupa. Y bueno, en cuanto a lo que queda por delante, avances en la sistematización de los procesos de incorporación, adquiriendo mayor legitimidad técnica.
aceptación política y social, de algo que realmente todavía ni siquiera es demasiado conocido, y dinamizar los procesos de incorporación y desincorporación que le preocupan a la industria y a nosotros también nos preocupan. Digo, miro acá algunas caras que están preocupadas por ese tema, pero que realmente a nosotros también nos preocupa. Y por otro lado, creo que el eje es el lograr elaborar, y si es en conjunto tanto mejor, un verdadero plan de comunicación que abarque a todas las áreas y que, como todos los planes de comunicación, va a tener que tener contenidos absolutamente parametrizados y adecuados a contenidos y metodologías absolutamente definidos por los destinatarios. Creo que si pudiéramos avanzar en ese sentido, realmente sería muy beneficioso para todos. Y les agradezco la oportunidad entonces de comentar lo que estamos haciendo. Continuando por el tema NEC, ahora vamos a escuchar al doctor Baragoso que habla en presentación del Colegio Médico del Uruguay. Bueno, buenos días y muchas gracias en nombre del Colegio Médico del Uruguay por la posibilidad de dar nuestro aporte en esta mesa. Y asimismo aprovecho para comprometer la participación del Colegio Médico del Uruguay en estos temas que también los sentimos como propios. Antes de entrar, y muy brevemente, diciendo esta institución, una institución muy joven en la vida del país, algunos breves, un pantallazo del marco y de los propósitos generales por el cual funciona el Colegio Médico del Uruguay, que fue creado recién en el 2006 a través de la Ley 18.591, en donde se estipula un régimen de colegiación obligatoria para todos los médicos que ejercen la profesión en el país. Hay un registro obligatorio y se establece también que es una institución autónoma de organismos sindicales, académicos y políticos, y la propia ley deja claro incluso la independencia con los sindicatos en los cuales menciona se ocuparán de temas referidos a los derechos laborales de los médicos. De esta manera, nosotros entendemos a través de la creación de esta ley una suerte de pacto de la sociedad a través del Parlamento que le otorga al Colegio Médico del Uruguay determinadas potestades para sus médicos, dentro de las cuales la fundamental o una de las fundamentales es su autonomía profesional en la toma de decisiones diagnósticas, terapéuticas, para pacientes y preventivas, sin ningún tipo de limitaciones. Autonomía en lo que se refiere a la educación profesional continua. Y algo muy importante que constituye la columna vertebral del Colegio Médico, que es la autorregulación ética, a través de la creación de un código de ética médica que probablemente sea ley a partir del próximo lunes, ya que tiene media sanción parlamentaria y probablemente se trate por la Cámara de Diputados en el próximo plenario. Un proceso bastante particular porque va a ser una ley que previamente fue plebiscitada por todos los médicos registrados en el Colegio Médico previamente antes de ser enviada al Parlamento. Y de esta forma el Código de Ética podrá juzgar los desvíos a través del marco que él establece, los desvíos éticos a través de un tribunal de ética médica que ya está funcionando desde hace un tiempo. Por tanto, entrando en el tema en cuestión y en la necesidad de priorizar medicamentos y prestaciones de salud de alto costo, ya nos hemos referido, se han referido en exposiciones previas al dilema que existe, que confronta de alguna manera el derecho a la salud como derecho humano fundamental, lo entendemos así como un dilema ético además, con la existencia de recursos económicos finitos que son disponibles para la atención de la salud de toda la sociedad y que entraría ya en el plano de los derechos colectivos.
Todo esto está en un contexto bastante particular ocurriendo, en un contexto en donde cobra cada vez mayor importancia lo que es el derecho del paciente a la autonomía en lo que se refiere al cuidado de su salud, cosa que anteriormente en los periodos históricos previos no ocurría. Un avance vertiginoso de los métodos diagnósticos y terapéuticos, y acá me querría detener un poco en lo que significa la fascinación por la tecnología, que la tenemos todos. Bueno, basta ver la Samsung Galaxy y iPhones que podemos encontrar en el medio, por mencionar iPads, etcétera, que generan una suerte de fascinación que también permea el ambiente médico, y la gente se cree que por estar tener acceso al último método diagnóstico o terapéutico va a tener solo por ese hecho una mejor atención a su problema de salud. También incluso hasta desde el punto de vista psicológico se habla de una sustitución de aquel narcisismo médico antiguo por el narcisismo del usuario, en donde el propio usuario se cree en ese momento, en el momento que hace su reclamo, más importante que el colectivo al cual pertenece. Los posibles encares de esta problemática lo sabemos todos, desde un encare jurídico puro, en el cual la salud es un derecho humano fundamental como el derecho a la vida. Bueno, ya se comentó previamente toda esa tensión que hay entre derechos individuales y derechos colectivos, y donde termina el derecho individual, pues, el derecho individual termina en el punto en el cual puede afectar los derechos del otro. Eso es algo muy conocido, una respuesta quizás economicista pura, donde se aprecie la limitación de los recursos en toda su magnitud. Creo que ambos extremos no son la situación que ocurre en nuestro medio. Y claro, al existir estos recursos de salud finitos es necesario establecer alguna manera de priorizar, que es lo que se ha referido anteriormente en otras presentaciones, en la cual los médicos tenemos que asumir la responsabilidad social de nuestras acciones en las decisiones sin dejar de atender poblaciones especialmente vulnerables. ¿Cuáles son los posibles aportes del Colegio Médico del Uruguay en función de las potestades que la ley le otorga? La educación profesional es fundamental, en tanto es necesaria para la formación de los profesionales en metodología científica. Es realmente complejo la evaluación, la lectura de la evidencia científica para una situación clínica concreta, y hay que tener formación adecuada para realizar un análisis crítico de la evidencia científica disponible, para contextualizarla a nuestro medio, como se habló aquí, y realmente no todos los médicos están capacitados para poder realizarla. Creemos que a través de la educación profesional continua es una forma de encare de la problemática. Y a través de la vigilancia ética de la actuación profesional, el colegio dispone de una comisión de bioética y de un tribunal de ética que se encarga frente a denuncias concretas en casos de supuestos desvíos. Teniendo en cuenta nuestro código de ética, hay 2 capítulos específicamente que se refieren a esta problemática o que tocan esta problemática. Uno de ellos que habla de la responsabilidad social del médico. Dice: el médico debe procurar los mejores medios científicamente aceptados de diagnóstico y tratamiento para sus pacientes, así como el rendimiento óptimo y equitativo de dichos recursos. Aquí habla de la optimización y de la equidad, que es un concepto muy importante, y otro capítulo en el cual habla, tomando en cuenta la relación médico-paciente, en algo que consideramos nosotros muy importantes, que es dar una información completa, veraz y oportuna al paciente sobre las conductas diagnósticas y terapéuticas propuestas, incluyendo las alternativas que hay disponibles a nivel local. Bueno, eso era lo que queríamos compartir. Muchas gracias. Y ahora vamos a escuchar al doctor Rodríguez por la Facultad de Medicina de la Universidad de la República.
Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Muy agradecido por la invitación. Yo en realidad participé en otras ocasiones en reuniones de este tipo y ya expuse de alguna manera mi visión sobre el aspecto desde el punto de vista de los conflictos éticos que genera este problema de la judicialización de la medicina y también de los medicamentos y las tecnologías de alto costo, y decidí que preferentemente iba a dedicar estos minutos a hablar del rol como perito, precisamente en los casos que se judicializan y que los médicos somos llamados a responder algunas preguntas que nos hace el juez para fundar su decisión. En este sentido, a mí me interesa resaltar que los peritos no somos los que formulamos las sentencias, sino que simplemente nos limitamos, o deberíamos hacer eso, a responder las preguntas que nos hace un magistrado con absoluta independencia de nuestro gusto o nuestro parecer sobre el fondo del asunto. Porque precisamente no es nuestro rol en esa instancia judicial. Lo que se me ocurrió a mí, y me reforzó mucho la intervención de Lukovic, era hacer una reflexión a partir de 3 viñetas que fueron casos reales, en que yo actué como perito y en los cuales hubo una sentencia judicial, que probablemente ya haya habido un cambio en la evidencia científica, pero que no me interesa ir a la actualización de eso, porque lo que quiero discutir no es de oncología ni de cardiología, es decir, aceptar que esa era la evidencia científica disponible al momento de ese juicio, lo que se informó y la resolución que hubo. El primer caso que quiero compartir, se nos preguntó la idoneidad del fármaco para el tratamiento de la enfermedad de que padecía el actor, que era un paciente de 65 años, que tenía un cáncer de colon diagnosticado ya hace años, en estadio 4B, con metástasis en el hígado y en el pulmón. Su genotipo tenía la característica que permitía con mayor éxito el uso de este medicamento. Este paciente fue tratado con poliquimioterapia. Inicialmente controló los marcadores tumorales y posteriormente hubo que sustituirlo porque tuvo una depresión linfocitaria y plaquetopenia. Entonces hubo que sustituirlo por una monodroga con lo cual aumentó su enfermedad a través por lo menos de lo que mostraban el aumento de los marcadores tumorales. Entonces que se inició un tercer intento que era irinotecan con cetuximab con mejoría de los marcadores tumorales. Ese producto no estaba cubierto, no estaba dentro de las prestaciones del Fondo Nacional de Recursos y eso es lo que motivó la presentación de reclamo. A la fecha del informe, nosotros constatamos que no existía mejora en el tiempo de sobrevida en el tratamiento estándar con este tratamiento. Sí existía una mejora en el tiempo de progresión tumoral, en las cifras que ustedes ven, de 2,9 a 4,1 meses, o sea, es el tiempo en el que el diámetro del tumor no se agranda más de un 20%. Y tenía además una tasa de respuesta de solamente el 22,9% para la población que seleccionada que tenía ese genotipo. Este caso, digamos, fue informado de esta manera y tuvo una resolución favorable para la persona que reclamaba, planteando, digamos, este tipo de expectativas. Yo planteo esto porque cuando hablaba el representante del OPS, él señalaba
el peligro de la evidencia científica acrítica, de extrapolar una evidencia científica de otro medio a nuestro país. Y hablaba de los conflictos de interés. Yo voy a ir 2 pasos atrás, porque todo lo que muestro es evidencia científica acrítica, y toda esta evidencia científica está publicada en trabajos científicos que declaran expresamente el conflicto de interés. O sea, los patrocinadores de la droga son los que hacen el estudio. Aceptando eso, estas son las cifras con las que se presentó este primer caso con lo que quería ilustrar. El segundo caso, se nos preguntaba por este fármaco, si existía indicación para la paciente que lo solicitaba, sobre las razones científicas que justificaban su no inclusión en el formulario terapéutico nacional y las repercusiones clínicas sobre la paciente, aumento del tiempo de sobrevida libre de progresión y de la sobrevida global. Se trataba de una paciente de 62 años que tenía un melanoma maligno con metástasis ganglionares y hepáticas. Ese es su genotipo y la clasificación según la profundidad de la lesión y el nivel de invasión de la dermis. Fue tratada inicialmente con interferón, con progresión de la enfermedad, luego que fue sustituida por otro fármaco, con progresión de la enfermedad, fue sustituida por un tercer fármaco que presentó mala tolerancia y progreso de la enfermedad, y se planteó en este nivel ya el uso de memurafenib. A la fecha de este informe no existía evidencia científica de este fármaco como tratamiento de segunda línea. Sí existía como tratamiento de primera línea, pero con niveles de estudio de fase 2, o sea, en un nivel de información muy preliminar. Como evidencia, con este nivel de señal de uso en primera línea, había un aumento de sobrevida a los 6 meses, del 84 al 64%, había una mediana de sobrevida libre de progresión de enfermedad tumoral de 5,3 a 1,3 meses y una tasa de respuesta que mejoraba del 48 al 5%. No obstante, como les decía, esta no era la situación de la paciente, porque no era como fármaco de primera línea, sino era de un grupo ya seleccionado de pacientes que había marchado mal, como en el caso de esta paciente. Además, este fármaco, demostraron las investigaciones hasta el momento que el 26% que provocaba el desarrollo de nuevos tumores de piel. El 42 pacientes que desarrolló nuevos melanomas y el 38% presentó una mala tolerancia, con lo cual esto incidía negativamente en la calidad de vida de sus enfermos. Entonces, en este caso también fue acogida esta demanda, y bueno, y a mí me parece que entonces valía la pena traer este caso para comentar. El último caso que no es de medicamento. Se trata de la solicitud de un cardiodefibrilador. El juez preguntaba sobre la procedencia y la necesidad de la cobertura por el fondo de un cardiodefibrilador automático implantable. La situación era un paciente de 66 años con muchos factores de riesgo: obesidad, sedentarismo, dislipemia, insuficiencia renal, cardiopatía isquémica, hipertensiva con un infarto previo, una fracción de ejecución ventricular de 35%, un bloqueo de rama izquierda y una insuficiencia cardíaca clase funcional 3, lo que señala que tenía muchas limitaciones al esfuerzo físico y muchos síntomas en su vida cotidiana. El planteo fue colocarle un cardiodefibrilador con un resincronizador.
El objetivo del resincronizador es mejorar la insuficiencia cardíaca y con ello su calidad de vida, aliviarle los síntomas y mejorar su performance física. Sobre la indicación esta no existía ninguna duda y ninguna controversia. El objetivo del cardiodesfibrilador es prevenir que la muerte súbita por la aparición de taquicardias ventriculares. La indicación de cardiodesfibrilador aceptada, por lo menos en el momento ese por el fondo, era en la prevención secundaria de la muerte súbita. Esto era cuando existían antecedentes en el paciente de episodios de taquicardia ventricular, fibrilación ventricular o muerte súbita. También existe a nivel internacional, que como señalaba la doctora Pérez, no significa que esté cubierto por los sistemas, una prevención primaria en casos de pacientes sin este tipo de antecedentes, pero con posibilidad aumentada de padecerlos. Ya termino. El caso de este paciente era que no tenía este antecedente, por lo tanto se trataría de una prevención primaria, a lo cual había que añadir algunos efectos adversos que puede tener el cardiodesfibrilador, como el choque eléctrico por las fallas de los equipos y algunos efectos psicológicos negativos que se han descrito, como el estrés, la ansiedad y la depresión. Este caso también fue aceptado, y bueno, es lo que quería comentar para poder intercambiar entre todos. Ahora vamos a escuchar a mi colega y amigo, al doctor Fernando Cardinal, ministro del Tribunal de Apelaciones en los límites de Santa Cruz. Hola. Hola. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Ha sido todo muy específico y muy hecho por gente que está en el de la salud y de la economía vinculada a la salud. La posición nuestra de los jueces es bastante incómoda, primero porque de temas médicos sabemos nada, simplemente tratamos de aplicar las normas a casos que son muy específicos y en donde la necesidad del auxilio pericial, tal como explicaba el compañero recién, es fundamental. Por otro lado, estamos en la disyuntiva de la aplicación de normas jurídicas a un caso concreto, perdiendo muchas veces la perspectiva de lo global, de lo macro, que es la política de salud en sí misma, además política de salud en la cual el juez no puede meterse, o sea, no puede incurrir porque no es su métier. Sí es su métier el controlar que se cumpla la política de salud, y ese es un punto, creo, que voy a desarrollar un poquito más adelante. Como primera reflexión, creo que desde la perspectiva judicial, cuando a uno le cae un tema de este tipo, lo primero que tiene que hacer es un análisis, yo no sé si decir ideológico, pero por lo menos de perspectiva global de la función del Poder Judicial en el caso de enfrentamiento, de la insatisfacción de un sujeto porque no le protegía su salud, porque eso es, de última, lo que nos llega a nosotros. Esto que les parece algo muy técnico no significa otra cosa que el hecho de que el sujeto se siente no protegido por el Estado normalmente, ya sea mejorar su calidad, la calidad de vida que le quede, ya sea para mejorar, o sea por lo que sea, el enfrentamiento frente al sistema de salud, de donde se ve más agudamente es en materia de amparo. ¿Por qué? Porque el amparo, o porque no existe otro medio, porque el medio que existe es insuficiente, porque si sigo el medio corriente, termino muerto y no obtengo respuesta. Esto no pasa solo en la salud. Los jueces nos hemos enfrentado día a día en que se ha judicializado la mayoría de los conflictos y responde a una cosa que ustedes dirán que tiene que ver con la salud y sí tiene que ver, que es con la evolución desde que existe la separación de poderes,
si uno lo mira con perspectiva histórica, se da cuenta que hay una especie de desplazamiento de poder a poder en la primacía en el transcurso de la historia desde el principio del siglo, ya desde 1800, desde la Revolución Francesa o la Revolución Americana, hasta hoy, en donde hubo un privilegio de la ley y por ende del Parlamento durante todo el siglo XIX, que entra en crisis al siglo XIX y pasa a un privilegio del Ejecutivo en el siglo XX. Dios nos libre que nos pase de nuevo lo que nos pasó con ese privilegio en la primera mitad del siglo XX. Y llega un momento en el cual, evidentemente, ya ni el legislativo ni el ejecutivo satisfacen la función de salvaguarda del cumplimiento de la norma, que ya no es la ley, porque a su vez acompasado a ese desplazamiento, hay un desplazamiento de la ley al decreto, es decir, al acto del ejecutivo, y después de la Segunda Guerra Mundial, de la gran crisis de los transnacionalismos, de los transpersonalismos, perdón, viene una especie de auge constitucional, en donde resulta que revive aquel poder constituyente que está en la base de los tres poderes y del cual derivan los tres poderes separados. Esto parece medio complicado. Lleva a un problema, que el poder constituyente como tal no tiene un representante en el Parlamento, en el Ejecutivo, en el sistema. ¿Y a quién se le tira el fardo de defender al poder constituyente? Por suerte, al poder judicial. Esto además va compasado a toda de la actividad general del poder judicial. Pero de por qué el poder judicial, por ejemplo, no es selectivo. No es selectivo, no es electivo, no es escabino, como se pretende en muchos lados. No es electivo justamente porque lo que defiende, o lo que su función, no es establecer políticas, es controlar el cumplimiento de políticas establecidas. Controlarlas en un doble aspecto, en el aspecto constitucional legal y en el aspecto constitucional legal junto al caso concreto. Fíjense, con todo este panorama, todo lo que hay sin decir en una sentencia. Todo esto que yo estoy diciendo acá está todo en la base de una sentencia, y a veces decimos algo frente a una acusación que nos hace llorar público de que violamos la separación de poderes, que se da una gracia, ya tengo un cliché para contestarlo. Pero esto, que parece algo muy teórico, en realidad es el enfrentamiento diario cuando yo tengo una insatisfacción jurídica de un sujeto que ve avasallado su derecho a la salud y que, como todos, creemos que tenemos derechos y pocas veces responsabilidades, también nos pasa a nosotros en el lugar de poder en el cual estamos, y el Estado que hace una defensa en principio muy lícita, que es, ojo, yo no solo te protejo a ti, protejo un sistema u organizo un sistema. Y fíjense que en eso, cuando el Estado dice eso, yo organizo el sistema, el Estado la paraestatal, no, cuando el Estado habla de los organismos, vamos a hablar de las personas públicas en general, cuando contesta eso, hay que tener cuidado, porque que esa respuesta no caiga en una especie de transpersonalismo. Es decir, en una especie de que, por prever el cuidado de todo el sistema, yo me olvide del sujeto que efectivamente en el caso concreto está controlado. Y ese es el otro enfrentamiento que tenemos los jueces frente al caso concreto. Porque los jueces sentimos, además no solamente sentimos, estamos para proteger también los sentimientos de quien viene a pedir. En ese gran panorama que es el enfrentamiento entre las políticas públicas y la actuación judicial, obviamente que después no puede jamás sustituir una política pública. En eso creo que estamos todos de acuerdo, no hay nadie que lo sostenga, de repente, que pretende el gobierno de los jueces, Dios nos libre, que nos guarde. Sí, ninguno de nosotros está capacitado, lo puede sostener, pero en nuestro sistema eso es insostenible, la política pública la fija el Estado.
Pero ¿quién fija la política pública? Pues la política pública la fija la ley. La política pública no la fija el poder administrador. El poder administrador cumple una política pública fijada por la ley. Ojo, porque la ley puede ser, o es normalmente el resultado de una iniciativa del Ejecutivo con la sanción del Legislativo. No es que yo me ponga lo que dijo la compañera hoy cuando en la última frase del PowerPoint explicaba la función de las políticas públicas son propias de los poderes administradores. ¿Por qué? Porque son electivos, porque forman parte del juego normal de la democracia, pero esa política pública, insisto, tiene que ser fijada por la ley, porque además tiene que ser objetiva y general. Compartir aquello que quiere la ley. ¿Qué hace el juez cuando controla, cuando le cae un caso de un amparo, por ejemplo? Controla el cumplimiento de esa política pública. Porque en esa política pública que está en una norma jurídica, por supuesto que hay un fundamento atrás. Y ese fundamento está primero en la Constitución de la República, ¿no? Que es bastante específica lo que tenemos nosotros. Pero además está en la propia razón de ser de la norma. Y ese es uno de los grandes controles que efectuamos los jueces. El control de la política pública al caso concreto. Pero además, cuando uno dice control de la política pública, no solamente controlo que en el caso concreto se aplique esa política pública, sino que controlo esa generalidad y objetividad de la norma. Y ahí entra otro elemento que es la igualdad. Es decir, que a todos los sujetos se les aplique en forma equitativa la política pública. Por último, quiero en tiempo breve, pero tiene que hacer referencia a en el control más que de la política pública, el control de la actuación administrativa. Una cosa que es frecuente en los casos concretos que hemos tenido es la ausencia de justificación, la ausencia de fundamentación del acto delegatorio. Cuando el Estado dice no, tiene que ser mediante un acto racionalmente justificado. No digo que sea un tratado, ni que sea una especie de sentencia sobre el caso concreto como podemos hacer nosotros. Pero es una justificación racional. No está porque no está en el FTM, simplemente, por ejemplo, parece un absurdo. A mí tiene que decir por qué no está en el FTM. Y acá es muy claro, como decía también la compañera, diferenciar lo que es el registro de lo que es la adecuación al caso concreto. La adecuación al caso concreto, la adecuación al subcaso. El registro del medicamento no tiene nada, no porque está registrado, es la panacea. Pero cuando existen pedidos y no existen incorporaciones, que hay una justificación de ello. Una justificación que no solamente responde a el pedido del propio laboratorio que pide el ingreso del medicamento, etc., sino que responda a una transparencia del cumplimiento de esa política que estoy aplicando. ¿Por qué digo no o sí? Yo veo que acá se habló mucho de la racionalización económica, que yo estoy de acuerdo, digo, no es como si amengue, pero evidentemente hay opciones que hacer. Uno tiene que optar muchas veces entre cubrir determinada área porque los recursos son escasos. En eso estamos todos de acuerdo. Pero en esos casos que uno dice hay una política que me indica tal cosa y por ende yo lo hago tal cosa, hay que decirlo, aunque sea popular, que lo digan. Normalmente los organismos públicos no solamente no lo dicen en las defensas, en las defensas cuando contestan, cuando demandan, amparo, etc., sino que no lo dicen cuando no ingresan el medicamento. O cuando deciden, por ejemplo, continuar el estudio. ¿Qué tal? Que es una forma de ingreso. Si yo digo, lo sigo estudiando, para ver si lo ingreso, estoy diciendo, no lo ingreso ahora, lo puedo ingresar después. Pero que se explicite el motivo por el cual aún no se regresa. Porque eso eso forma parte del control de legalidad de la propia administración. La administración no tiene una discrecionalidad absoluta para decidir ingreso o no ingreso del medicamento, no. Tiene un sistema racional, como lo dijeron las compañeras que hablaron antes, todo ese estudio que se hace forma parte de una racionalidad, pues que se explique
al menos cuando no se ingresa. Y eso es lo que puede controlar el Poder Judicial. El último gran problema es que esto solo lo planteo cada vez que está en un paro, pero también debe pasar exactamente lo mismo. ¿En qué medida ese cumplimiento del Estado de brindar el medicamento no tiene atrás también un acto de responsabilidad de quien lo solicita? Porque en la industria del amparo, porque se ha creado una industria, en muchos casos que realmente son, así como lo planteo, pero también hay casos en los cuales se pide cualquier cosa. A veces se pide mal. Y a veces, vamos a ser sinceros, hay espurios motivos para pedirlo. Porque es una forma de ingresar un medicamento en el mercado, un medicamento de alto costo, en un mercado que sí caliente, todo eso los jueces no somos bobos, no nos cuenta, no lo podemos decir muchas veces en la sentencia, pero forman parte de la valoración general que uno hace del caso concreto. Por eso exige la prueba. El punto de qué pasa con el sujeto que logra el amparo, que por supuesto se da en condiciones de mínima defensa del Estado, eso vamos a decir la verdad, porque viene el actor con todo el aparato de su argumento, el Estado tiene 48 horas para responder pronto y mal el Estado de las personas públicas, en general, puedo decir el Estado en sentido amplio. ¿Qué pasa después que se da? Bueno, el sujeto tiene una responsabilidad con el Estado, que es de pagar ese medicamento de una forma, sí lo puede hacer. Y el Estado tiene una potestad que no utiliza nunca. Yo sé que no es simpática, pero sería educadora. Y es que a la persona que se le da el medicamento se le cobre, si se le puede cobrar, o se le coloque en situación de devolver al Estado lo que el Estado le da. Porque en todo derecho, eso uno lo aprende con Santiago Soca, pero lo aprende cuando le da la leche. La última situación jurídica que tiene el sujeto y que conforma el derecho subjetivo es la responsabilidad. El sujeto tiene una responsabilidad atrás de su derecho. Y esa responsabilidad hay que saber. Creo que esto, que no tiene simplemente una propuesta, evidentemente los jueces no podemos más allá de la pretensión y menos poder que lo pague después. Pero creo que eso sería un buen camino de educación, de formación del sujeto, no solamente en materia de salud, en todas las materias, de que no es exigir, sin, por otro lado, también dar. Y en esa responsabilidad está la responsabilidad frente a todo el sistema que está privando a otro sujeto de algo para darlo. Lo que ese es el gran desafío que tiene este tema del equilibrio entre derechos y salud. Muchísimas gracias. Finalmente, vamos a escuchar al doctor Leonardo Cubillo. Actualmente representa el Grupo Banco Mundial, pero es un viejo amigo y, como dijimos, como facilitador de lo que es el Instituto Banco Mundial, ha sido un gran artífice de la mesa de diálogo, de su nacimiento y de su subsistencia. Muchas gracias, doctora Nilsna. Gracias por la invitación para participar de esta mesa, de esta nueva ronda de mesa de diálogo. Y como colombiano y latinoamericano siempre es un placer estar acá. Voy a tenerme a los 10 minutos. Quiero tocar 5 puntos, muy rápidamente, gracias al esquema de titular de diario, todos en respuesta a lo que he escuchado. Pero antes quiero, para beneficio de quienes nos siguen, quienes están acá, explicar brevemente por qué el Banco Mundial está interesado en el tema de derechos humanos, no solamente lo que refiere al derecho a la salud. Lo primero y fundamental es que el Banco Mundial comprende que los derechos humanos son una plataforma
para mejorar la prestación de servicios, repito, no solo sanitarios, y para mejorar muchas de las actuaciones de ese Estado que, como usted presentaba, pues cardinal, está aún en construcción y en evolución histórica. Entonces todavía tenemos muchas cosas que no hacemos bien, no solo en América Latina, sino en otros continentes, y creemos que efectivamente los derechos humanos o el enfoque basado en derechos, sin que necesariamente sea la solución a todo o la panacea, puede ofrecer caminos interesantes de repensar dilemas complejos y de replantear algunas soluciones, y es por eso que desde 2010 el Banco Mundial, a través de Salud y Derecho, viene apoyando una serie de diálogos en diferentes países del mundo, incluida Latinoamérica. Y una de las cosas que, por ejemplo, a través de los derechos humanos se puede repensar es los esquemas relacionales, ya me voy a referir a ellos, pero concretamente plantearse preguntas diferentes. Uno de los temas que más nos preocupa, particularmente en América Latina, frente a los derechos humanos, no es la judicialización. La judicialización la vemos como una rendición de cuentas a través del Poder Judicial, y enhorabuena, cualquier tipo de rendición de cuentas siempre y cuando cumpla algunas condiciones. Pero lo que sí nos preocupa de la judicialización es que de manera general se vea que solamente el Estado es llamado a rendir cuentas en materia de la garantía de los derechos sociales, económicos y culturales. Usted al final de la terminar, perdón, que tome referencia por ese momento, hablaba de los deberes del ciudadano, pero hace algunos años, 2 años tal vez, la Corte Suprema de la India le quitó la patente de un medicamento de Novartis que se llama Glifeno, para que se usa para los seres. Y lo utilizó basando argumentos de derechos humanos, y ahí condenó a un actor privado, a una empresa multinacional. Entonces aquí en Latinoamérica vemos con mucha frecuencia cómo diferentes actores medios y muchos de la sociedad civil, particularmente algunas asociaciones de pacientes, en que solamente el Estado tiene responsabilidades frente a los derechos humanos. Y para nosotros, los actores privados, tengo mi profesión original es médico, partiendo por los médicos que formulamos, tenemos esa responsabilidad y somos corresponsables, por lo tanto podríamos ser judicializados en un determinado momento. Así que en materia de fijación de precios, patentes, también hay espacios para judicializar no solo en América, sino en América Latina. Finalmente, para entrar a los 5 puntos que quiero definir, o mencionar más que definir, es que, o reiterar un punto, y es que, así como en la economía se habla de la restricción de recursos y por lo tanto de la necesidad de hacer priorización, en el esquema de derechos humanos, el derecho a la salud jamás tampoco ha sido entendido como un derecho absoluto, sino es un derecho sujeto a la restricción de recursos y sujeto a realización progresiva, siempre y cuando se explique con claridad por qué en un determinado momento el Estado da un paso y no 2, y en qué momento puede llegar a dar 2 pasos. Y en ese sentido, tanto los criterios de inclusión como los de exclusión toman relevancia y es importante explicarlos. Y creo que hablar de ese derecho a la salud como no absoluto en el contexto de la judicialización y tenerlo presente en la defensa del Estado siempre es bien importante. Los 5 puntos para mantenerme a los 7 o 8 minutos que deben quedar. El primero, Santiago en su presentación hablaba del caso de un libro que se escribió de manera colectiva entre diferentes personas de Latinoamérica. El primer capítulo se llama María necesita Solidis. María necesita Solidis es un caso que habla de un paciente hipotético en un país hipotético. Esta paciente necesita eculizumab, que se llama en medicamentos de matar Solidis, para una enfermedad muy rara y muy costosa que puede ser letal, que es la hemoglobinuria paroxística atópica. Se escribió ese caso a 14 semanas, basado en una idea que tomó una revista brasileña, de un caso en el que se presentaba en esa revista un evidente conflicto de intereses entre diferentes actores sociales. Y no sorpresa, la semana que pasada estaba yo en San José, en un congreso iberoamericano de derechos sanitarios, y una funcionaria de una obra social provincial en la Argentina, que se había financiado su participación al Congreso de Costa Rica, se acerca y nos dice: mire, ese caso de Solidis, tal cual como ustedes escribieron, lo tenemos en esta obra social. Exacto, con los mismos conflictos de intereses y con la misma situación de erogación financiera y demás.
El punto que quiero hacer es el dilema que enfrentamos aquí en el Uruguay, que enfrenta también el país, por supuesto, Colombia, es un dilema que no es ni uruguayo, ni es colombiano, ni es argentino, sino que es global. Y ustedes están viendo una tendencia creciente en los recursos de amparo. Y como decía usted, doctora Sumar, es importante empezar a tomar medidas preventivas desde este momento, porque eso es probable que siga creciendo. María Necesita Solís, fue un caso que llamó la atención allá en esta provincia, hubo con esa perspectiva global. Segundo punto, algunas características del derecho a la salud. Mucho hablamos de la dimensión prestacional del derecho a la salud. Eso, en las condiciones de acceso, lo que en inglés llaman accessibility, affordability, y las condiciones de calidad. Y esas son las que se judicializan con más frecuencia en materia de salud, particularmente en materia de medicamentos. Pero hay otra dimensión que es la dimensión relacional entre los actores. Esa dimensión que obliga, por ejemplo, a que el Estado rinda cuentas, a que el Estado sea transparente, a que se abran estados de participación y a que hayan diálogos intersectoriales, pero también a que llama a los actores privados y los pacientes tengan no solamente deberes, derechos, sino también deberes. Traigo este punto a colación para retomar uno de los puntos que mencionó el expresidente Barroso en su intervención, y es la mesa intersectorial de diálogo que tiene Uruguay. Es efectivamente, junto con uno o dos países en el mundo, un ejemplo a seguir. Si bien es cierto, aún tiene desafíos y retos por delante, se puede mejorar. Encontrar países que tengan estas condiciones de diálogo intersectorial entre personas, instituciones adultas, no es frecuente. El Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales tiene 50 años. Los estados todavía están aprendiendo cómo pueden realizar esos derechos. Y ustedes en el Uruguay están marcando el derrotero de que quizás el diálogo intersectorial puede servir para realizar estos derechos que son de naturaleza súper compleja. Entonces, en esa dimensión relacional de los derechos que no se judicializa, ustedes están marcando una pauta muy importante y que, por ejemplo, una de las bendiciones que uno tiene trabajando en la institución en la que yo trabajo es viajar a unos países de África Central que hasta no hace mucho tenían unas guerras infinitas como la Segunda Guerra de Congo, y en las que uno observa que los espacios de participación ciudadana y de diálogo entre los prestadores y los pacientes quizás nulas, totalmente inexistentes. Y ahí uno dice, caracoles, en América Latina estamos muy adelante, tenemos mucho que aportar al globo, a pesar de que evidentemente enfrentamos algunas vicisitudes. Paso al tercer punto. Una experiencia de Costa Rica que me parece súper importante relevar en este momento. De manera reciente, el Poder Judicial de Costa Rica se ha empezado a capacitar en medicina basada en evidencia, de la mano de la colaboración Cochrane en Costa Rica. Esto ha permitido que los jueces entiendan qué es evidencia, como decía el representante de la OPS, que vean la evidencia con un ojo crítico y que puedan pedir peritaje a quienes más saben, pero que lo puedan pedir de una manera, puedan formular preguntas más inteligentes y más rápidas que les permitan resolver de mejor manera sus casos. Ese cruzar los bordes entre el Poder Judicial y la medicina basada en evidencia es fantástico. Y ahora, a propósito de la defensa del Estado, ahora el organismo que más es judicializado en Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguridad Social, va a empezar, o quiere empezar, a capacitar a sus abogados en esas mismas materias. Entonces, miren cómo hay un espacio interesante en el que la medicina basada en evidencia no ofrece todas las respuestas, pero ciertamente es súper importante en estos casos de judicialización con una claridad que mencionaba usted, profesor Rodríguez, es que muchos de los estudios publicados de las nuevas tecnologías tienen financiación de quienes producen estas últimas tecnologías. El cuarto punto, la evaluación cualitativa de la judicialización. Una de las razones por las que toda comunidad cree que los derechos humanos y la judicialización ofrecen una oportunidad para mejorar los sistemas de salud, los sistemas de prestación de servicios sociales, no obedece solamente a conceptos teóricos, filosóficos, sino a la oportunidad de tomar sentencias judiciales y disecarlas para sacar lecciones aprendidas. En medicina nosotros le decíamos en Colombia el caso clínico patológico, y es cuando un paciente ya se había muerto,
nos reunían los patólogos cada semana los viernes y ellos presentaban el caso sin decir cuál fue el diagnóstico final ni la causa de muerte. Y todos los hospitales, todos los médicos hospitalarios dialogaban y discutían, y decían, no, hubo un infarto, no, es que tenía cualquier otra cosa que sea. Y al final el patólogo decía, mire, hicimos la autopsia y encontramos que lo que tenía era un mal del corazón, de amor. Y lo que se le debió haber hecho era esto y esto y esto. Como lo diagnosticamos mal, las lecciones aprendidas son estas, mejoremos. Tomar un caso simple, que quizás no tiene trascendencia en los grandes números como decía el representante de la OPS, es una oportunidad de aprender infinita para mejorar no solamente en materia de priorización, sino quizás en materia de participación social, o en materia de prestación de servicios, o en materia de fijación de precios. No lo sé. Costa Rica tiene un debate ahorita enorme en materia de listas de espera. En mi país, en Colombia, la mayoría de los litigios son por medicamentos incluidos en la canasta de servicios. ¿No? La diferencia de lo que no tiene, afortunadamente. Ahí nosotros tenemos una enorme oportunidad. Así que la presentación que hizo usted, el profesor Rodríguez, me pareció excepcional. Y creo que uno de los caminos a seguir es, para la mesa de diálogo y para Uruguay en su conjunto, es, ya que tienen 83 casos, nos tuvieron el pasado 83 casos, es tratar de tomar 4 o 5 y disecarnos en profundidad a ver qué se puede mejorar y qué oportunidades de mejora pueden tomar. Es una visión desde afuera. El último punto es evaluación de resultados y evaluación de tecnologías sanitarias. Creo que, y esa es la opinión de Leonardo, la evaluación de tecnologías sanitarias ofrece un marco impresionante de trabajo, incluido, por supuesto, si se cierra o si se termina esas evaluaciones con las evaluaciones de impacto presupuestario que mencionaba la doctora Pérez. Pero debe ser complementada con evaluación de resultados, que en inglés se llama outcomes research. Dado que hay tanto marketing, dado que hay tanta presión financiera para incluir nuevas tecnologías, por ejemplo, el cáncer de seno, el imaginario colectivo y el imaginario del médico y el imaginario del hacedor de políticas, el imaginario de la sociedad civil, el imaginario de los medios, tiende a llevar el diálogo a, hombre, incluyamos el virus para el cáncer de seno. Hombre, paguemos estos nuevos miles de dólares para salvar 1 o 2 millones. Eso puede ser importante y eso se puede solucionar con evaluación de tecnologías sanitarias. Pero cuando hicimos investigación de resultados muy simple, muy relativamente descriptiva en Colombia, encontramos que la mayor parte del cáncer de seno no lo hubiéramos podido atacar con el neurolipus, los medicamentos en su momento existentes, sino con una modificación sensible de la manera como el marketing social llegaba a las mujeres para hacer tratamientos. La investigación de resultados nos permite ver qué estamos haciendo y qué estamos obteniendo con los recursos que actualmente tenemos en el sistema. Si usted, economista, sumará el crecimiento del gasto 170%, y esa es una cifra que puede seguir creciendo y como ustedes se va a duplicar. Una invitación sentida a Uruguay y a otros países: empecemos a invertir en investigación de resultados, empecemos a mapear qué estamos obteniendo, empecemos a ver si hay diferencias geográficas, diferencias por estratos sociales, si de pronto no solamente tenemos bufetes de abogados haciendo demanda de justicia, sino que salgan los prestadores y empecemos a tratar de ver qué estamos haciendo con los recursos que ya tenemos, porque oportunidades para hacer evaluaciones de tecnologías son muchas y siempre nos van a ir llegando, y la única salida de la evaluación de tecnologías es gastar, que es un poco lo que presento. Así que esos serán algunos puntos en consideración a lo que escuché y las presentaciones nuevamente por están haciendo por mostrar un camino del propósito. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta en el comentario, esta es la oportunidad. Buenos días. A mí me gustaría preguntar, debido a la afirmación que se hizo, ¿cuál es la razón que encuentran por la cual los pobres no plantean nada?
Nosotros en realidad lo que constatamos fue una definición, hicimos un análisis, pero digo, yo puedo hipotetizar. Digo, cuando se creó el Fondo Nacional de Recursos, la mayoría de las prestaciones se daban a pacientes del sector privado y del emprendedor. Ese marco de equidad se viene dando en el país desde hace muchos años, que hablan de la creación del Fondo Nacional de Recursos en 1980. Eso ha ido cambiando, pero lentamente. O sea, hay en general en los sectores con menores recursos una minimización de las situaciones patológicas y una minimización de las tecnologías como un elemento de consumo. Eso, en mi opinión, creo que es muy atrevido lo que estoy diciendo, o sea, requiere un análisis más en profundidad y me gustaría escuchar otras opiniones. Pero creo que el diagnóstico es ese, lo que falta es un análisis. Yo hablo de la perspectiva de la experiencia que hemos tenido. Primero, que normalmente nosotros vienen de todo tipo de sector social y viene mucha gente con pocos recursos de medicamentos. Pero hay un tema que si uno pega, como decía el compañero, la historia de los amparos, se da cuenta que prácticamente todos los que salen por igualdad es porque hace lo brinda. Es decir, los brinda en el sector de menos recursos y como no está incluido en la canasta de las prestaciones de las mutualistas, por proteger a las mutualistas, esto digo entre paréntesis, resulta que la mutualista no lo da, el fondo tampoco, pero hace que no compite, que no es un órgano que compita económicamente, que compita comercialmente en el sistema de salud, resulta que no. Eso puede ser un motivo por el cual salud pública, como la salud pública, la salud asistencial a los pobres, cumple con la prestación, no se pida, por ejemplo, el nivel de amparo. Eso digo, desde mi experiencia personal. Es curioso, porque es una inequidad en clase. Claro. Hay muchas sentencias, muchísimas, hay una, claro, incluso donde yo explico que por qué si salud pública lo da, por qué debe estar incluido para la mutualista también, debería estarlo. La endoprotesadora, Perdón, Leonardo quería reaccionar. Yo solo quería señalar frente a esa pregunta que hay diferentes reportes en literatura amplia que muestran que el acceso a la justicia, los pobres tienen menos acceso a la justicia por diferentes razones, y eso no se da solamente en materia judicial, que es algo. Sin embargo, hay reportes recientes hechos por Baromori o Daniel Graves que muestran que los beneficios indirectos de la privatización de la salud incluyen a los pobres. Es decir, que aunque sean los ricos quienes llegan al acceso a la justicia, una vez falla la sentencia que beneficia en partes al rico, eso lleva a unas modificaciones que finalmente de manera indirecta pueden llegar a los pobres. Pero en Nigeria, en India, en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil mismo, los pobres tienen menos acceso a justicia. Sería producto de la presión que ejerce la judicialización en teoría de gratuita. Eso lo que muestran los reportes es que en general los pobres tienen menos acceso a la mayoría de los servicios sociales que hoy en el Estado. En esos reportes que les suenan, que con mucho gusto los podemos compartir a través de la mesa. Sí, una precisión en relación a las diferentes prestaciones entre lo que hace y los prestadores privados. Comparto que es una inequidad, es justamente lo que estamos trabajando para que haya una equidad en las prestaciones a nivel de país. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ah? Bueno, si no hay más preguntas, si no hay comentarios, no me queda nada más que nuevamente agradecerles la presencia en este día con tan increíblemente.
Y agradecer a todos los partícipes de esta mesa por los aportes que han hecho. Y bueno, y decirles que más pronto, a ver si logramos organizar algún otro evento en el cual podamos compartir alguno de estos temas que tanto se han quedado sobre la mesa relativo al derecho a la salud y el efectivo acceso a dicho derecho. Así que muchísimas gracias. Si no fijamos la política por los